Buenos días. Este video lo realizo con la finalidad de apoyar a las personas que estén interesadas en comprender la relación que hay entre derecho y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocidas como TICs. Am, Actualmente existen algunas mesas de trabajo en el Congreso de la República relacionadas con iniciativas de ley sobre la transformación digital que está sufriendo el país ya desde hace buen tiempo. Sin embargo, es un hecho que poco a poco ha ido tomando la importancia en diversos grupos de interés, tanto políticos como económicos, y la denominada sociedad civil. eh, Tres mesas muy importantes, aunque entiendo hay más. Una de ellas es la de ciberdelitos, la otra es la de ciberseguridad y la tercera podría ser la de protección de datos. También hay temas fintech, no digamos inteligencia artificial, y por ahí pueden haber otro tipo de grupos, pero que en el fondo giran alrededor de un fenómeno más amplio, que al comprenderlo puede mejorar el resultado del trabajo. No es fácil abordar el tema derivado que en principio mezcla dos áreas del conocimiento humano que no han sido tradicionalmente eh, canales que se comunican. El derecho ha caminado, por un lado, a lo largo de la historia de la humanidad, eh, y la tecnología, pues, por su lado. Entonces, el objetivo de este video es poder ofrecer una explicación de cómo se relacionan estas dos eh, áreas del conocimiento humano. Hay que referir que esta relación inició en los años 70, pero digamos esa relación inicialmente estaba un poco escondida. En los años 70 del siglo pasado se inicia el uso eh, del computador personal orientado a mercados masivos. Anteriormente, las computadoras eh, no se concibieron para el uso de las personas normales, podríamos decir, personas de a pie, ya que las computadoras, como se les conoció inicialmente, eran equipos tecnológicos grandes, pesados, gigantescos, complejos, carísimos, destinados únicamente a la milicia, la investigación espacial de aquella época, o temas científicos, o entidades de gobierno, y posiblemente algunas universidades de gran importancia, digamos, y también de muchos recursos. También es importante conocer que diversos filósofos y juristas, décadas y en ocasiones siglos con anterioridad a este boom del computador que llamaremos personal, predijeron que un día el derecho sería impactado por aspectos científicos, y pues no se equivocaron. Claro, lo hicieron con una visión un poco, digamos, abstracta, pues no eran temas que se conocieran en su momento. Ah, digamos, la tecnología, si partimos de los años 70, del siglo XX, y estamos en los años 20 del siglo XXI, estamos hablando de 50 años de influencia.
Esto, digamos, ha sido una influencia que en principio fue algo lenta, pero en los últimos 15 años, podría decir yo, a partir más o menos del 2008, 2009, 2010, la cosa cambió e inició a darse un uso masivo de dispositivos conectados a Internet, que a su vez empezó a llamar la atención de diversos grupos, empresas, academia, gobierno y recientemente la sociedad civil ha estado presente en este tipo de discusiones. Entonces, ¿qué es el derecho para empezar? Hay diversas acepciones. Podemos decir que es una disciplina, una ciencia o un conjunto de normas. Sin embargo, lo importante es comprender que el derecho en algunos lados es un invento. Por ejemplo, en los países de tradición, digamos, civilista, derecho es lo que surge en los órganos legislativos. Derecho es la norma escrita que sale del Congreso. Pero eso no es así en todo el mundo, ¿verdad? Hay tradiciones jurídicas que conciben el derecho como un descubrimiento. Entonces vemos ahí concepciones no necesariamente compatibles sobre lo que es el derecho. Pero el derecho también lo que nos debe asegurar es que evita la ley del más fuerte, ¿verdad? Y a su vez es una fuente de orden a las relaciones sociales. Y en otros contextos, tal vez un poco románticos, se puede decir que aspira a la justicia. Cuando pensamos en derecho, pues lo que queremos es que haya justicia. Todas estas son digamos, ideas que pueden profundizarse y dar mucho de qué hablar. Sin embargo, lo importante de comprender es que tiene una función clara. Toda sociedad razonablemente civilizada lo utiliza para resolver las controversias entre los ciudadanos. Digamos, no es raro que un negocio entre dos personas pues no pueda terminar bien, ¿verdad? Tal vez problemas de comunicación, se entendieron mal, hubo un problema en una carretera y pues no se entregó el producto a tiempo, un problema con el clima, un problema de cadenas de suministro y las gentes eh, acuden a los juzgados a resolver esas controversias, ¿verdad? También los hay de índole familiar, también los hay de índole penal, ¿verdad? Cuando las personas dañan a otras, es decir, y la idea es que la gente no ande buscando justicia por su propia mano. Esto podríamos decir que es una idea genérica de lo que es el derecho. Ahora, ¿qué es la tecnología? Ahí vemos una serie de ah, artilugios que el ser humano ha creado a lo largo de la historia. La primera es una cantimplora. Siempre que presento esta escena, me hace pensar cuándo habrá surgido el primer, diremos, dispositivo para llevar agua de un lugar a otro. Naturalmente los seres humanos no tenemos capacidad de tomar mucha agua, sin embargo a través de un recipiente podemos resolver el caminar grandes distancias. Pensemos en una humanidad aún nómada, ¿verdad? Tras la naturaleza. Pero a lo largo de milenios, podríamos decir, nos topamos con cosas que el ser humano ha aprovechado para qué? Para mejorar eh, su situación ante la naturaleza. La tecnología es parte de la cultura, también es una extensión artificial de los seres humanos, porque, digamos, en forma natural, yo siempre utilizo esta expresión en clase, somos inútiles ante la naturaleza, somos muy frágiles. Nos permite el dominio de la naturaleza y nos genera la tecnología una productividad reproducible. Es decir,
A pesar de que hayan varias formas de aproximarse a lo que es la tecnología, una forma más o menos sencilla de comprenderlo es identificar una función clave. Nos permite producir bienes y servicios de una forma rápida y eficiente. Nos ayuda a mecanizar procesos que aseguran resultados a gran escala y con una regularidad en los resultados. Pensemos en un ejemplo, una simple tortillería, ¿verdad? Las personas que hacen las tortillas a mano comparadas con una máquina de hacer tortillas. Siempre van a estar presentes los elementos subjetivos de que pues una tortilla hecha a mano es mejor que una hecha con una máquina. Sin embargo, para el tema de satisfacción de necesidades a gran escala, la máquina lleva las de ganar, ¿verdad? Pensemos ahora en cualquier tipo de bien eh, de uso a gran escala. Ropa, digamos, por ejemplo, medicina, ah, el trabajo del campo, los tractores, las cosechadoras, es decir, todas las maquinarias que ustedes puedan pensar en este momento, de alguna manera automatizan y el punto es que generan resultados homogéneos. Hay una regularidad en el resultado, hay una gran velocidad. En Inglaterra, cuando se hicieron las primeras instalaciones para el hilo. Eh, la revolución fue importantísima, la que más adelante culminaría como la revolución industrial, que prácticamente modificó el mundo, ¿verdad? Entonces la tecnología realmente es eh, productividad reproducible. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que tanto el derecho y la tecnología por su lado, cuando los queremos mezclar, son como agua y aceite. ¿Por qué? Porque la tecnología habla del ser, de las cosas como son, de la naturaleza en cuanto es comprendida por el ser humano y puede aprovecharse de las propiedades químicas, físicas, magnéticas, lumínicas, de todo lo que hay en la naturaleza. Y al comprender las reglas que rigen lo natural, es que el ser humano puede crear tecnología, puede crear herramientas, puede crear mecanismos y procesos que le permiten superar sus limitadas condiciones naturales. Como les dije hace un instante, como seres humanos somos muy frágiles ante la naturaleza. En cambio, el derecho no versa sobre el ser, versa sobre el deber ser. Es decir, el derecho aspira a que exista una forma de comportamiento en los seres humanos, pero esa aspiración no es necesariamente como las personas son, sino como se espera que las personas sean. De hecho, cuando uno interpreta una norma como digamos, refiramos los 10 mandamientos, el no robarás en realidad lleva implícito que debe ser que las personas no tomen cosa ajena, pero esa es una aspiración. En la realidad eso no es así, ya que sí existen infinidad de casos a lo largo de la historia de la humanidad donde individuos toman conscientemente cosas que no les pertenecen. Otro tema para entender por qué derecho y tecnología son como agua y aceite. Eh, en tecnología, los científicos, las personas que abordan y que trabajan en estas áreas del conocimiento humano, describen las cosas como son, ¿verdad? No tratan de cambiarlas. Al contrario, es al describir las leyes de la naturaleza que se logra comprender cuál es el funcionamiento de los elementos que existen en forma natural y lograr su aprovechamiento. En cambio, el derecho no describe, el derecho norma, el derecho trata de indicar
cómo deben comportarse las personas. Eh, si tratamos de utilizar el adjetivo del comportamiento, entre comillas, ¿verdad?, natural de los individuos, podemos esperar un montón de sorpresas y cosas que no necesariamente nos parecieran. Y un tercer aspecto para entender por qué la tecnología y el derecho son como agua y aceite, es que la tecnología se basa en hechos. En cambio, el derecho se basa en valores. Los hechos son situaciones que un observador debe, digamos, lograr captar y comprender. En cambio, el derecho, al hablar de valores, son cuestiones cambiantes. Un- una, una situación que es muy reciente, claro, va a depender de la edad de cada quien, pero para quienes somos del siglo pasado, pudiera ser muy fácil comprender que hace algunas décadas era o no era de sorprender ver a unos padres de familia eh, jalándole el pelo a un niño en público o dándole unas nalgadas o inclusive utilizar un cincho para corregir su comportamiento. Y claro, también hay, eh, eh, digamos, correctivos más violentos en todas las historias que puedan ocurrírsele a cualquier persona que nació el siglo pasado. Hoy eso es impensable, ¿verdad? Porque los valores han cambiado. El interés superior del niño ha ido evolucionando y hoy por hoy tenemos unas normas que hacen que esas conductas que describí hace un momento, de hace unas décadas, que eran algo, pues de repente no es que fuera agradable, pero era necesario, pudiéramos percibir de los adultos de aquella época. Es necesario corregir al niño. Eh, Hoy es impensable, ¿verdad? Hay casos donde las personas graban en los restaurantes, en los supermercados, y aquellos padres se meten en serios problemas. Otro tema, ¿cuándo hace 2 décadas iban a ustedes llevar a un perro a un restaurante? Eso era impensable, ¿verdad? En cambio, hoy lo vemos. Entonces, los valores son cuestiones que dependen del tiempo, del lugar y de un montón de circunstancias. Los hechos no, ¿verdad? La tecnología, digamos, fundamenta sus capacidades en una expectativa de que digamos, el mundo del ser, así es y así será. Ok, pero entonces es importante también mencionar qué son las TICs. Y vamos a poner aquí un montón de elementos que seguramente eh, llamarán su atención. Todas esas son creaciones de grandes personajes, algunos derivados de otros, es decir, es difícil pensar en una persona que considere que su invento salió de la nada. No, todos dependemos de otros que han estado antes. Pero el primer dibujo que ustedes ven ahí es el clásico computador personal de los años 70 y 80, ¿verdad? Eh, Hay que recordar que inicialmente, como les hice ver, eh, el computador no era algo para el hogar, no era algo para empresas pequeñas. De hecho, hay mucha documentación donde la gente preguntaba, ¿y para qué quiero yo un computador en casa? ¿Para qué me va a servir? Sin embargo, hoy es un dispositivo, ya sea una computadora de escritorio, una laptop, una tablet, eh, mm, un propio teléfono, es decir, son infaltables en los hogares y hoy los hay en varios, sobre todo en la pandemia, muchos hogares se vieron en la necesidad de que cada uno tuviera su computadora
para realizar sus actividades académicas o laborales. Aquí podemos ver otras cuestiones, la web, ¿verdad? O el Internet, que a veces se confunden, pero son dos componentes distintos. En los años 90, un producto que también surgió eh, para usos más sofisticados, podríamos decir, para temas militares y del gobierno. Sin embargo, se ve su importancia para usos civiles, podríamos decir, y se libera. Luego tenemos las redes sociales. Las iniciales redes sociales, yo lo que recuerdo era que había a través de Internet unos canales o unos chats de llamada, ¿verdad? Chat room, donde habían grupos de interés eh, que pues la gente se conectaba a platicar de temas específicos. Claro, en una incipiente interfase de texto. Era puro texto, ¿verdad? Difícilmente podría pensarse en imágenes, mucho menos audio o video. Luego surge el tema del teléfono inteligente. Es en 2007 que que Steve Jobs nos presenta el iPhone. Sin embargo, el iPhone no fue el primer teléfono que tuviera este concepto, pero él fue el que a través de temas de mercadeo, esa era una de sus especialidades, lo logró expandir al mundo. Las comunicaciones inalámbricas, el Wi-Fi, el Bluetooth, la transmisión de contenido, lo que hoy se denomina streaming, Netflix, digamos, un proyecto que al principio nadie daba un centavo por él. Todas las ideas estas surgen como de gente loca que tiene que convencer a los demás que es algo útil y al principio les cuesta. Pero hoy, pues, ¿quién no hubiese querido haber tenido esa idea y hoy ser de las celebridades tecnológicas, ¿verdad? Siempre le digo a mis alumnos, pues ser nerd en ocasiones paga, ¿verdad? Y también pues tener una visión de largo plazo. Tenemos Netflix, música, ¿verdad? Spotify, también al principio pues nadie le creía. En 2009 todavía tiene al mundo dando vueltas quién será el creador del Bitcoin y el blockchain. No se sabe si es una persona, si es un grupo o saber, ¿verdad? Pero la cosa es que nos mete en el mundo cripto. Luego, 2010 más o menos, Airbnb y Uber, un concepto del cual también he platicado en algunas conferencias, que se llama el uso de activos ociosos, ¿verdad? Airbnb y Uber lo que explotan es activos que antes ahí estaban sin poderse aprovechar, pero gracias a la tecnología y a un concepto que se llama negocios de plataforma, pueden conectar a demandantes y oferentes de fragmentos de activos. En el caso de Airbnb, son habitaciones que alguien en casa no usa. Ese era el concepto inicial, ¿verdad? Yo tengo por ahí una habitación, a través de la plataforma resulta que la habitación con sus características y la ubicación de mi casa es interesante para una persona que una o dos noches va a andar por ese lugar y obviamente a un precio accesible, muy distinto al tema de un hotel, pues se vuelve una opción y pues ahí surgió ese concepto alrededor del mundo. Uber es lo mismo, ¿verdad? Yo ando en la calle con mi carro y pues no, nunca lo percibí como taxi, pero resulta que tengo días y horas en las que puedo llevar a las personas de un lugar a otro. La plataforma conecta a los que necesitados de transporte y a los que andan por ahí movilizándose, y esos son los negocios de plataforma. Es decir, cada uno de estos inventos, algunos son hardware, otros son software y otros son conceptos de negocio, logró que poco a poco millones de personas
se subieran a lo que hoy conocemos como la nube, le dice la gente. Todos vivimos en la nube, pero en realidad lo que vivimos es aprovechando las bondades y las capacidades de las TICs. ¿Por qué? Porque cada día vemos que surgen herramientas que facilitan diversos aspectos de nuestra vida diaria. En principio, Internet o las computadoras, de hecho, yo estudié bachillerato en computación y ahí lo que nos enseñaban era, teníamos que comprender la computadora para poder usar la computadora. Cuando estudié licenciatura en sistemas de información, se suponía que íbamos a tener eh, que comprender la computadora a mayor profundidad para poder ser un buen usuario y en algún momento pues tener un perfil de repente de encargado de un departamento de cómputo. Hoy eso ha cambiado. Hoy las personas usan las computadoras y los dispositivos sin necesariamente comprender cómo funcionan, gracias a la conveniencia y a la participación de miles de personas que crean aplicaciones, que crean dispositivos. No hablemos del Internet de las cosas, ¿verdad? Todos dispositivos IoT, que es digamos, las iniciales, saber cuántos ahorita están con algunos audífonos que utilizan Bluetooth conectados a su computadora o a su teléfono, pues todos ese montón de dispositivos facilitan la vida. Relojes, digamos, deportivos, infinidad de cosas. Ok, hay que, bueno, otro detalle, la industria de los videojuegos, otro mundo súper interesante que ha traído también mucha conveniencia a los usuarios, pero también mucho negocio. Ok, ¿qué generó todo esto? La idea de usuario. Eh, Antes de esta revolución, algunos le llaman la cuarta revolución, eh, los que usábamos computadoras éramos gente especializada, ¿verdad? Eh, yo todavía me topo, ¿verdad? Con gente que me dice, mira, vos me puedes arreglar mi compu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la computadora antes de este esquema solo la usaba la gente que sabía. Hoy la usamos todos. Entonces, no importa si son personas jóvenes, no importa si son personas adultas, no importa si son niños o si son ancianos, prácticamente toda la sociedad está conectada a este mundo de dispositivos. Y la primera comprensión de este fenómeno tenía estas características. Lo que vas a tener a través de las TICs es información, bienes y servicios, negocios, bienestar. En una sola palabra, gracias a las TICs, el mundo es mejor. Sin embargo, esta visión empezó a tener algunos detractores o por lo menos personas que advertían que algo podía no estar bien, pero lo que pasa es que la conveniencia ganó, ¿verdad? Pesó más sobre los posibles peligros o alertas que pudieran poner las personas. Y es que, ¿cómo pensar mal de algo que nos sirve hoy las 24 horas del día? Fíjense que se dio algo que podríamos denominar un círculo virtuoso. A medida que surgían eh, nuevas industrias de software, eh, a su vez surgían nuevas industrias de hardware y el uso de nuevo software y nuevo hardware se, digamos, motivaban en doble vía, pero a la vez surgían nuevos negocios. Y entonces este círculo virtuoso permitió que todos vieran en los dispositivos elementos útiles y claro, la creación de riqueza.
los negocios y la cantidad de ceros que hay detrás de la industria TICS es impresionante, generando trabajo, empleo, mejora. Por eso, en una sola palabra, el bienestar. Es increíble la cantidad de empresas y negocios que existen relacionadas con las TICs. No sabemos exactamente cuántas puedan ser, cuántos proyectos hay en proceso y que de seguramente es un tema que no va a parar. Pero lo que sucede es que para poder comprender qué es lo que está pasando y, digamos, es la visión personal que yo tengo sobre el tema, se requiere un enfoque al que yo le he denominado tripartito. Obviamente estamos hablando de tecnología. Pueden ver ustedes ahí en la imagen en color azul, en la izquierda arriba, y estamos hablando de derecho. Cabal al lado derecho en rojo. Sin embargo, se requiere, a mi forma de verlo, un enfoque metajurídico y metatecnológico. Hay que salirse un poco de esas dos áreas para poder comprender y ver desde fuera qué es, digamos, o cuáles pueden ser los elementos comunicadores entre estas dos áreas del conocimiento humano para poder comprender la relación. Y yo considero que se necesita un enfoque filosófico, porque con humildad lo que debemos hacernos son preguntas, cuestionamientos de si esto está bien, esto debe funcionar así, cuáles son las consecuencias, es correcto, hacia dónde vamos. Si no se tiene ese enfoque, cada una de las áreas científicas, tanto jurídicas como tecnológicas, van a asumir que la visión que tienen del problema es la correcta. Y eso que aquí, digamos, yo estoy limitándolo a dos áreas del conocimiento humano, pero resulta que acá eh, rápidamente quienes comprendan se percatarán que el enfoque multidisciplinario está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Aquí hay problemas sociales y eso quiere decir que la política, la educación, la economía, todas las áreas sociales van a ser, digamos, llamadas a aportar en este mundo que se está gestando gracias a los cambios tecnológicos. Ese es mi logo personal, es resultado de un programa de investigación de muchos años. Yo primero soy informático, soy programador, ese es el área en tecnología a la que me he dedicado y pues también soy abogado, vivo en los dos mundos, de alguna manera me permite comprender cada área desde, digamos, su raíz. Sin embargo, cuando inicié a percatarme sobre esta relación, eh, en principio veía que ese muro de comunicación existía. Ok, teniendo un enfoque como el que yo sugiero, puede haber otra forma de abordarlo, entonces tenemos una mirada distinta y sí debemos comprender que la tecnología sigue prestándonos información, bienes, servicios, negocios y bienestar, pero también problemas, ¿verdad? Eh, Está documentado cómo el uso de la tecnología inició a dar lo que podríamos llamar problemas, sobre todo en los usuarios. Eh, Algunos jóvenes se quedaron atrapados, ¿verdad? Y entonces no podían dejar de usar la computadora. Y desde el punto de vista educativo y en las escuelas, eso generó llamadas de atención. ¿Verdad? También, no sé si alguien recuerda, ¿verdad? Las denominadas drogas digitales basadas en sonidos, pues también generaron ese tipo de adicciones. Entonces, no es extraño.
temas como el acoso que se dio inicialmente a través de las computadoras, también es una realidad. Pero hay peligros, ¿verdad? Cuestiones que sí representan para los ciudadanos alertas que yo pongo en rojo. Y vamos a hablar entonces de 4 aspectos que por lo menos podríamos englobar cuál es la importancia del derecho para el análisis de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado, la vigilancia gubernamental. La automatización tecnológica es para todo. Y así como yo puedo ir a una empresa y a través de un software de inventarios automatizar la entrada y salida de ítems, la codificación, el costeo, pues también puedo automatizar el control de las transacciones que realizan los ciudadanos en línea. Puedo automatizar el reconocimiento de cosas que usan los ciudadanos. Una de ellas es el reconocimiento de placas de vehículos, no digamos ahora el reconocimiento facial o el reconocimiento de movilidad a través de los dispositivos. Cuando hablamos de derecho, debemos de tener una diferencia bien importante con la tecnología. La tecnología lo que nos va a marcar es lo que se puede. El derecho lo que nos va a decir es lo que se debe. Si es posible de poder vigilar a los ciudadanos a través de por dónde andan, cuánto gastan, eh, eh, ¿es esto correcto? ¿Se debe? ¿Tiene el derecho algo que decir ante estas capacidades tecnológicas que pudieran usar los gobiernos? Hay infinidad de casos de uso de tecnología de punta para vigilar personas de interés. Sucedió con un software que de repente algunos recuerdan de nombre Pegasus, en el que estuvo inclusive involucrado el gobierno de Guatemala allá en el 2015. Eso fue un escándalo, es un software israelí que abiertamente es reconocido como producto de preferencia de los gobiernos para vigilar periodistas, empresarios, opositores, etc. ¿Tiene algo que decir el derecho al respecto? Considero que sí. Si se puede con personas de alto perfil, ¿por qué no se va a usar con todos los ciudadanos? Ok. 2. Violación de privacidad. Gracias a esa conveniencia de aplicaciones, programas, dispositivos, hemos cedido nuestra información. Y existe una industria de datos de muchos ceros, de billones de dólares. Hay grandes esfuerzos por resolver el problema de las denominadas cookies. Para quien no lo sepa, las cookies son fragmentos de software que en nuestros navegadores, cada vez que visitamos sitios web o utilizamos aplicaciones, capturan elementos personales que sirven como materia prima para la industria del mercadeo y que se venden a diestra y siniestra y como les digo, generan mucho dinero. Ah, el ya triado, la triada expresión, ¿verdad? Que debido a que muchos de los productos que usamos en Internet, por decirlo así, son gratis, lo que en realidad pasa es que sí pagamos con nuestros datos. Pero esa guerra de la violación de privacidad no va muy bien, ¿verdad? Las empresas que se dedican a eso no se dejan. Hay diversos proyectos que lo han intentado y regularmente terminan ganando. Si alguien sabe del Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, es un intento un poco fallido
de dar solución a esto. ¿Por qué? Ay, qué pereza estar diciendo ahí que si sí o si no, que si estoy de acuerdo. Ok, yo lo que quiero es ver la página, consumir la información que hay ahí y que me vale lo que sepan de mí. Lo que pasa es que no tengo el alcance. La mayoría de usuarios no podemos comprender. 3. Ciberdelincuencia. Dada la automatización y la cantidad de personas que viven conectadas a Internet, hoy por hoy hay un montón de personas con capacidades tecnológicas que abusan de esas capacidades para afectar derechos de las personas. La propia información es un activo valioso para obtener, pero hay información que definitivamente es claro que es valioso. Eh, eh, Credenciales de acceso, datos de tarjetas de crédito, credenciales de acceso a la cuenta del banco, ¿verdad? No crean que solo a Facebook. Es decir, la ciberdelincuencia está a la orden del día, generando también un mercado ilegítimo de miles de millones de dólares y también hay peligros físicos, ¿verdad? Digamos, a través de la delincuencia se pueden afectar, por ejemplo, a menores de edad, pornografía infantil. Hay sitios y personas que se dedican a llamar la atención de personas jóvenes, también pueden ser no jóvenes, ¿verdad? Y hacerse pasar por alguien para una cita y hay personas que las han extorsionado, hay personas que las han secuestrado y hay personas que las han utilizado para lo que hoy denominamos como trata de personas. Y un cuarto problema reciente, al que inclusive yo le llamo el cuarto jinete del apocalipsis, es la desinformación. Es decir, es un fenómeno bien interesante. Vimos anteriormente que la información era el cielo en la tierra, ¿verdad? La era de la información era para aprovecharla. Hoy hay tanta información que pues resulta que saber si lo que estás viendo en realidad es cierto. Y no solo se trata de si es cierto o no. De repente puede que no sea cierto con un objetivo específico, es decir, con un intento de manipulación del usuario. Entonces, el objetivo de esta presentación, regularmente cuando lo doy a estudiantes, tiene otros aspectos más detallados y se divide en varias sesiones, es hacer conciencia de que la regulación de la tecnología eh, es una función, digamos, positiva, pero es delicado. ¿Por qué? Porque se corre el peligro que si la comprensión del fenómeno se pueda afectar, le vamos a decir así, un ecosistema que tiene más virtudes que defectos. A pesar de esos 4 elementos en rojo ahí, eh, no se trata de tener una visión antitecnología. Más bien es de tener una postura crítica de los intentos de regulación tecnológica sin conocimiento del tema, sin considerar los posibles efectos y que muchos de estos pueden ser dañinos. Hay países donde un juez ha prohibido WhatsApp porque una persona se fue a quejar con justa causa. Digamos, Juan Pérez tuvo un problema particular con WhatsApp. Pues al señor juez se le ocurrió cancelar el WhatsApp en todo el país, ¿verdad? Afectando a millones de personas. Hay países donde los profesores a nivel escolar realizan un examen dentro de sus procedimientos normales una vez al año. Pues para evitar, porque los exámenes en pandemia se hacían en línea, pues para evitar que los profesores se copiaran, porque aunque ustedes no lo crean, los profesores también copian, el ministro de Educación solicitó que durante el examen no hubiera internet en el país, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pues accedieron a lo solicitado. Entonces,
Durante las 2 horas que fue el examen, no había internet. Y aquellas personas cuyos negocios dependen del internet, afectadas. ¿Por qué? Porque vemos que posiblemente fiscales, jueces, abogados, todos los involucrados, cuando surja una norma alrededor de los efectos de las TICs en las áreas sociales, deben comprender qué es esto. Am, por eso mencionaba al principio, tanto los ciberdelitos, como le llaman, tanto la protección de datos personales y otro montón de temas, a mi criterio, deben ser abordados de una forma, de momento no sé si el adjetivo es integral, pero creo que bajo una misma sombría en la que se puedan definir principios generales, conceptos generales. En este caso, si estamos hablando de derecho, debiera identificarse unos principios que ya andan por ahí desde hace unos años. Ya hay una teoría de derecho informático como una nueva rama jurídica con sus propios principios, sus propios fundamentos, que podría ser el eje que permita abarcar el tema. Por otro lado, la capacitación, ¿verdad? No solo es de proveer normas sustantivas, es decir, digamos, códigos que establezcan conceptos o conductas criminales, sino también norma sustantiva. Y aquí la gran importancia, la prueba digital, cómo se va a manejar el procedimiento cuando se vean involucrados dispositivos tecnológicos, porque hay que diferenciar. Una cosa es que un dispositivo tecnológico sea central para un caso, a que en un dispositivo tecnológico existan algunos elementos de información para un caso que no tiene nada que ver directamente con tecnología. Y no puede faltar la capacitación a todas las partes y a todos los involucrados. Los usuarios no van a dejar de utilizar la tecnología aunque sea peligrosa, aunque sea una amenaza a su privacidad, aunque haya desinformación. De hecho, por eso en la gráfica intenté poner pues los perfiles de gente joven, gente medianamente de edad y gente adulta. Durante la pandemia hay infinidad de casos de personas de la tercera edad que fueron estafadas en sus cuentas de banco, personas jubiladas. Y yo todavía hoy lo escucho, personas que me cuentan, ¿verdad? Personas mayores, fíjate que fui al banco y porque perdí mi clave, pero entonces el muchacho del banco me hizo favor de él crearme la clave y él me la dio en un papelito, ¿verdad? Un procedimiento que a cualquier encargado de IT pues se le pararía el pelo, ¿verdad? Pero eso está pasando, ¿verdad? La gente no se percata de lo que está sucediendo y por eso hoy vemos que el derecho está siendo convocado a abordar el tema. La pregunta es si va a haber una comunicación efectiva entre los de tecnología y los de derecho, y que los insumos que surjan de esta comunicación o este enlace entre dos áreas del conocimiento, ¿cómo lo van a recibir los políticos, quienes van finalmente a decidir qué normas surgirán, qué procedimientos se darán? ¿Irán a trasladar bien la idea? No irán, como también he mencionado en otras ocasiones, a preferir en base a un principio que se hereda del derecho ambiental, al principio precautorio, que como es peligroso, mejor prohibámoslo, que como no lo comprendemos, mejor limitemos su uso. Y los políticos alrededor del mundo lo han hecho una y mil veces ante situaciones que no se comprenden. Deseo dejar finalmente unas ideas de los diversos problemas o temas, ¿verdad?, que presenta esta nueva era de la información, ¿verdad? Y comprender qué es análogo versus digital, el delito informático, la prueba, el problema de la autenticación.
es quizá una de las cosas más complicadas. Cualquiera de los que esté viendo hoy esta presentación comprenderá si se pregunta cuántos usuarios y clave tiene que manejar en cada banco, en cada universidad, en cada institución. Es una locura. Y entonces solo hay dos salidas. O tienes una clave para cada lugar o tienes la misma para todas, lo que es en ambas un verdadero dolor de cabeza. La crisis del Internet. Hay países que están cerrando el Internet. El Internet se ha concebido una red mundial. Rusia y China ya tienen sus proyectos desde hace ratos y a este concepto se le llama Splinternet. Otro tema, acceso a la información versus protección de datos personales. ¿Dónde está la frontera? ¿Podemos acceder a toda la información o hay un límite? Y eso lo vamos a ver cuando la gente dice, ¿y por qué me está grabando? ¿Verdad? Ah, pues porque es un lugar público. Sí, pero yo también tengo mi privacidad. Derecho al olvido. Estamos viendo en Internet que se escribe la historia de las personas y resulta que hay personas que quieren que esa historia se borre. Un tema interesante. Infraestructura crítica. Cada vez la dependencia tecnológica de servicios conectados a nivel global son un peligro, porque alguien apaga el switch y nos quedamos sin servicios importantes. Hoy por hoy, luz, agua, cajeros automáticos son manejados por infraestructuras digitales. Eficiencia versus garantías. La tecnología es eficiencia, el derecho es garantista, pero el derecho es como la tortuga. Y hay lugares donde han preferido creerle a la tecnología que a los procesos legales por su lentitud y formalismo. Acá en Guatemala sucedió, al menos eso pude percibir en las elecciones, ¿verdad? Resulta que Facebook involucrado en el tema de las propagandas políticas, etcétera, y pues la duda que me quedó a mí es, o sea, que una secretaria de Facebook allá en California, tal vez, eh, va a mandar un correo y resulta que eso va a tener efectos legales. ¿Dónde quedó todo el formalismo de la introducción eh, de información que proviene del extranjero? Interesante para investigar. Desinformación, como les comentaba. Eh, Se dice, ¿verdad?, que el Brexit, por ejemplo, eh, triunfó gracias a la desinformación, algo que pasó hace 7, 8 años en Inglaterra. Problemas sociales derivados de la automatización, ¿verdad? Eh, Ahí está la gente reclamando que la automatización nos va a quitar trabajo. Inteligencia artificial, otro dolor de cabeza, ¿verdad? Ahorita todo el mundo está enamorado de la inteligencia artificial y ni siquiera hay un concepto claro, ¿verdad? Y la gente piensa que inteligencia artificial es la inteligencia humana, totalmente equivocados. El concepto de inteligencia humana no es capacidad de cálculo, ¿verdad? No es tener un montón de datos en la cabeza, es poder vivir una vida normal. Y eso no es de números, ¿verdad? Los seres humanos tenemos distintas cosas que afrontar en el día a día. Somos padres, hijos, empleados, patronos, hermanos, amigos. Y la inteligencia y a ratos se identificó que no es el IQ de hace unas décadas, pero pues ahí vive la gente todavía un poco anacrónica en ciertas ideas. Las cookies, ¿verdad? Les comentaba del tema de la privacidad, de el derecho a nuestra información y que no nos estén perfilando, pero pues esa guerra se va perdiendo. Y no menos importante, democracia digital, ¿verdad? Todos los procesos democráticos recientes han sido afectados por el uso de las tecnologías. Actualmente, tan solo en Guatemala, ahí está una batalla legal por el uso de un software, ¿verdad? El Cambridge Analytica de hace varios años, cuando Facebook se ve involucrado en, a través, vean aquí lo interdisciplinario, una persona experta en temas
de comportamiento personal y cosas de mercadeo, realizó junto con Facebook un trabajo que no podemos dejar de decir que es impresionante. Crearon, digamos, una estructura en la cual lograron que a través de las redes sociales definir, dice la documentación, 5,000 puntos de características de ciudadanos norteamericanos que fueron a votar. ¿Qué deporte les gusta? ¿Qué comida les gusta? Si son demócratas, republicanos, si creen en Dios o no, qué piensan del aborto, del matrimonio gay, de la pena de muerte, lo que quieran. Y eso generó un nivel de perfilamiento individual impresionante. Y se sospecha que eso fue utilizado con fines políticos y de las elecciones del 2016. Hay todo un tema de cómo a través de los navegadores nos pueden presentar información de una manera tal que resulta que no es la que está viendo mi vecino, ¿verdad? Eso no es difícil de hacer tecnológicamente. La pregunta es, ¿se debe? Bueno, espero esta presentación sirva de algo para quienes están involucrados en las mesas de trabajo, pero a la vez también para quienes pudieran tener interés en este tipo de temas. Eh, Mundo futuro es el concepto que yo he decidido crear y probablemente más adelante comparta algunas cápsulas sobre temas relacionados con el tema. Muchas gracias.